Romanos capítulo 8, versículos 18 al 28. Por favor, acompáñeme desde su casa. Si tiene oportunidad de tomar nota. Dios nos susurra en nuestros placeres. Nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Esta frase del libro El problema del dolor, el autor intenta demostrar que el dolor es coherente con un Dios santo, sabio y justo. Dios no es el sádico cósmico que juega a viviseccionar o experimentar con su creación disfrutando del sufrimiento, sino que es precisamente porque existe el mal que nosotros podemos experimentar al Dios bueno y justo. Lo mismo decía el pastor galés Martin Lloyd-Jones en los años 70, cuando intentaba decirnos que no podemos presentar a un Dios de amor sin primero presentar a un Dios airado. Intentar hacerlo es como tener una moneda con una sola cara. Con este mismo argumento empieza el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo en el capítulo 1 presenta primero a un Dios airado, luego en el capítulo 5 presenta a un Dios justo que justifica, y en el capítulo 8 que nos corresponde ver hoy, presenta a un Dios de amor. También el autor en este libro intenta ver si el dolor en sí mismo tiene utilidad. Es decir, el dolor es una herramienta que Dios ocupa para despabilar, despertar, quitar de sí mismo a las personas y despertarnos a una realidad mucho mayor. Quitarnos de este sueño narcisista, egoísta en el que estamos viviendo. A veces es difícil entenderlo porque cuando el dolor está presente es un poco difícil darnos cuenta de estas dos realidades. Cuando el dolor se está teniendo presencia en el cuerpo físico, en la mente y en el espíritu, este dolor no se puede aguantar y, como dijera John MacArthur en su comentario a los Romanos, es una expresión audible de angustia, una especie de lamento profundo por esa condición de dolorosa insatisfacción, un clamor para pedir liberación de una experiencia torturante. El apóstol Pablo llama a ese dolor audible, como dice John MacArthur, gemidos. Este gemido incluye dos cosas. Es un binomio, es un dualismo, es una moneda de dos caras. Este dolor entonces incluye el presente y el futuro. El dolor presente, pero la esperanza de liberación futura. Esta mezcla es como ese acorde dominante en la música que obliga a la resolución en una tónica. Este dolor presente y esta esperanza futura es como el refrán que ocupamos siempre de no hay mal que por bien no venga, como anticipando que el dolor anuncia una liberación. Así como cuando Jesús intentaba también animar a sus discípulos en su periodo de prueba antes de su pasión, en Juan capítulo 16, 21, Él les dijo: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Ese entonces dolor de parto se vuelve un vocero involuntario de esa esperanza de resolución, de alegría, de liberación. Solo un Dios sabio sabe por qué utiliza el dolor como una herramienta para redención. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 28 dice: pues tengo por cierta que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos,
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 19 señala que la creación gime. Casi todas las culturas de la antigüedad y comunidades hoy día indígenas que todavía existen, endiosaron, deificaron a la naturaleza, otorgándoles una especie de ente independiente como generador de vida. Los romanos adoraban a Diana, la diosa de la caza y protectora de la naturaleza. Los griegos tenían a Perséfone, a Artemisa, cuidadoras de la cosecha y de los animales respectivamente. Los chinos tenían esa especie de Tao, ese orden y armonía con la naturaleza. Las tribus o pueblos antiguos de América, como los incas en el Perú y en Bolivia, le llamaban la Pachamama a la diosa madre. Pero no es la ignorancia o la falta de conocimiento científico lo que llevó a estas tribus antiguas a otorgarle ese grado de Dios a la naturaleza, sino más bien fue su necedad. Es un error adorar a la creación y no al Creador. Ese argumento es el que presenta Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, donde dice que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quisieron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de reptiles. Entonces el apóstol Pablo presenta el universo, la naturaleza, el cielo, el reino animal y vegetal como un espejo de una gloria mucho mayor, de un Dios sabio, amoroso y justo. El salmista en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso los judíos no adoraban a la creación. Sin embargo, al igual que las culturas antiguas, los judíos le otorgaban una cierta personificación a la naturaleza para representar su unión tan cercana al hombre. Por eso no les era difícil entender las metáforas del profeta Isaías cuando señalaba que el desierto y la soledad se alegrarán, cuando decía que el desierto florecerá como la rosa, o cuando decía que los montes y los collados levantarán una canción o los árboles darán palmadas de aplauso. Entonces, ¿no parece una figura literaria atrevida el hecho de que el apóstol Pablo le otorgara una especie de personalidad a la naturaleza y a la creación? Porque en el versículo 19 señala que la creación tiene algo así como conciencia de sí, porque tiene un anhelo ardiente y aguarda. Es como si esperara con impaciencia algo. La creación, la naturaleza, en el versículo 20, está sujeta a vanidad. No puede llegar a su verdadera finalidad. El versículo 20 señala también que esta creación espera una liberación de la corrupción y lo sabe, por eso lo ansía. El versículo 22 dice que la creación gime con dolores de parto. ¿Por qué es que la creación está sujeta al dolor? ¿Por qué la creación en cierto sentido está sufriendo y gimiendo como si fuera una persona? La respuesta está en que la creación está maldita. La reiteración de la palabra creación en este párrafo que leímos, versículo 19, si quiere usted notar en su casa, versículo 20, 21 y 22,
señala la creación de todo lo que conocemos como objetos animados e inanimados. No está haciendo referencia, en este caso, a la creación de seres angelicales, sino más bien solo lo que tiene que ver con lo que nosotros podemos ver. El Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando Dios está emitiendo juicios sobre el pecado del hombre, dijo: maldita será la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios había creado a la naturaleza, a la tierra y al universo, mucho más fuerte que el hombre, con una perfección tal que no tenía posibilidades de cambios en el clima, no generaban desórdenes en ningún sentido, no habían sequías. En cierta manera cumplía el sinónimo de su nombre, el Edén, era una delicia. El reino vegetal no producía ningún tipo de espino, no producía ningún tipo de planta tóxica, ni planta venenosa, ni mala hierba, etc. En el reino animal no se vivía una vida salvaje. No, los animales convivían con el hombre y con los demás animales. Todo marchaba armoniosamente hasta que llegó el pecado. Y como sinónimo de la muerte entra el tiempo con su deterioro y su corrupción. La tierra hoy día es maldita por culpa del hombre, de tal manera que el polvo, el agua, el aire, ahora no solo producen cosas que le sirven de alimento al hombre, sino que también en sí mismas producen bacterias, producen hongos, producen plagas. Así como cuando Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que golpee el polvo de la tierra y ésta se convierta en piojos o mosquitos en las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 8, versículo 16. Esta creación animada, hablando de los animales, hoy día se rigen bajo ese ciclo sin fin de muerte y dolor para poder sobrevivir, lo que hoy se conoce como la supervivencia del más fuerte. Hay una cadena alimenticia que necesita tener la tierra para la supervivencia actual. Las aves, los reptiles, los insectos, hoy día no solo cumplen esa labor productiva, llevando vida, llevando alimento, llevando semilla a lugares indómitos en donde el hombre no puede acceder, sino que también estos mismos animales están sujetos al sufrimiento y ellos también se enferman, ellos también sufren plagas, sufren gripes. Esos mismos animales entonces son capaces de producir venenos, bacterias, virus, afectando a otros animales y posteriormente al hombre. Este traslado del virus que surge de un animal y muta para poder afectar al hombre, no solo es el resultado del pecado anterior del hombre en el origen, sino que también representa una especie de ignorancia y también un avance egoísta en el aspecto económico. Por eso la creación gime, porque es maldita. Fue sujeta a la vanidad, futilidad, frustración y desorden. Sufre porque no puede tener ese resultado armonioso y productivo al que Dios le indicó que tenía que hacer en el origen. Ahora está encerrada en este ciclo sin fin de vanidad, dolor e inutilidad por culpa del hombre. Martin Lloyd-Jones decía en su comentario a los Romanos, y cito textualmente: me pregunto si el fenómeno de la primavera nos suministra parte de la respuesta. Todos los años la naturaleza hace un esfuerzo por renovarse a sí misma, por así decirlo, a fin de producir algo que es permanente. Acaba de salir de la muerte y la oscuridad que caracteriza todo lo relacionado con el invierno. En la primavera parece estar tratando de dar a luz una creación perfecta, como si año tras año pasara por una serie de dolores de parto. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra, porque la primavera conduce al verano y el verano al otoño y esta otra vez al invierno. La pobre y vieja naturaleza trata todos los años de sobreponerse a la vanidad, el principio de la muerte, descomposición, desintegración que opera en ella. El problema es que no puede hacerlo.
sigue intentando, pero nunca tiene éxito, sigue gimiendo. Fin de la cita. De tal manera que por más que la naturaleza intente a sí mismo redimirse o liberarse, no puede liberarse de la maldición a la que Dios la sujetó. No puede sanarse a sí misma, por más que no quiera. La naturaleza genera plantas venenosas, genera plagas, genera bacterias, genera enfermedades. Por el otro lado, tampoco el hombre puede detener esa desintegración, ese deterioro, por más que haga esfuerzos para poder cuidar a la tierra y salvarla, reciclando, salvando al Amazonas, invitando a las industrias que no contaminen mares y ríos, etcétera. Aún así, a pesar de todos esos esfuerzos que pueden ser nobles, el hombre en este sentido no puede detener. La creación, dice la Escritura, espera a otra clase de liberación. El destino entonces de la naturaleza está ligada íntimamente al destino del hombre. Dios decidió sujetar la vanidad de la naturaleza a lo que el apóstol Pablo llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Solo hasta que los hijos de Dios sean enteramente glorificados, redimidos de esta condición, es que la naturaleza volverá a adquirir esa perfección que tenía con anterioridad. Segunda de Pedro capítulo 3, 13 dice: porque nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, solo un Dios sabio es capaz de sujetar a vanidad el quebranto de la naturaleza y unirlo al destino del hombre. Pero no es solamente la naturaleza que gime y que tiene dolor en sí misma, como si tuviera conciencia de sí, sino que el versículo 23 señala, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Esta expresión también nosotros parece refutar el pensamiento de superhombre, el pensamiento de inmune, el pensamiento de adelantado tecnológicamente al que el hombre secular puede aspirar. Por el otro lado, parece que también nosotros parece irrumpir en ese mercado de la teología de la prosperidad que le vende a los creyentes que al ser cristianos y salvos somos casi perfectos, únicamente destinados al éxito, una especie de dioses junior inmunes al pecado y al dolor. Pero nada más alejado de la realidad, no es así. La Escritura señala que también nosotros gemimos. Todavía al presente somos blancos en este sentido del pecado y de la enfermedad. El apóstol señala que somos ovejas llevadas al matadero constante. También nosotros nos hace ver entonces nuestra fragilidad. Si bien nosotros hemos obtenido en el versículo 11 las primicias de la resurrección, el versículo 15 hemos sido sellados y adoptados por el testimonio del Espíritu, aún así esperamos y clamamos por una liberación definitiva. Esto tiene dos razones. Una de ellas es que aun cuando somos limpios y somos perdonados, nos damos cuenta que no somos perfectos, que todavía el carácter, que todavía los deseos, que todavía los pensamientos batallan en nuestros miembros. Deseamos hacer lo bueno, pero no podemos, y nos damos cuenta que vivimos una lucha a muerte por el control de la vida. El capítulo 7, que es el contexto del párrafo que estamos mirando, en el versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, parece que todo verdadero cristiano parece darse cuenta que está en una lucha por la santificación, pero que a pesar de todo eso, anhela ser redimido ahora. También, por otra parte, el cuerpo físico
incluye en sí mismo este binomio de dolor y esperanza. El tiempo está de mi lado, dice la muerte. La muerte ahora, en el deterioro de los seres humanos, nos hace recordar que nuestro cuerpo físico se desgasta y se deteriora cada día. A pesar de ser cristianos y ser redimidos, todavía hasta el día de hoy no somos exentos a sufrir dolencias. No somos exentos a sufrir enfermedades. Todavía nos podemos contagiar de coronavirus. Podemos sufrir problemas con los ojos. Podemos sufrir problemas con los riñones. Hoy mismo quizás alguno de los que está escuchando está sufriendo algún aguijón en su carne y haciéndole anhelar alguna liberación más allá, un descanso. De tal manera que 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, señala que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De tal manera, hermanos, que nosotros como cristianos gemimos por la esperanza prometida. ¿Cuál es esa esperanza prometida? La esperanza que Dios prometió y que nosotros pedimos a gritos, dándonos cuenta que somos todavía sujetos del pecado y sujetos de la enfermedad, es que nuestro cuerpo sea glorificado, redimido, ya no sujeto a esas cosas. Pero ¿por qué tenemos que sufrir nosotros como cristianos si somos hijos de Dios? Observe esta dualidad que decíamos, este binomio o esta moneda de dos caras en el versículo 17 del capítulo 8 y versículo 18. Observe el binomio, padecer y glorificados, aflicciones y glorificados. El versículo 17 en la parte B dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 18 que leímos dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto que estos versículos apuntan al arrebatamiento. Todo cristiano sabe que no somos perfectos, ni en carácter ni en lo físico. Estamos en un proceso de santificación y esperando esta completa adopción y liberación. Esta ocurrirá solamente cuando señala la Escritura que ocurra el arrebatamiento y los muertos en Cristo sean levantados y los que estemos vivos seamos transformados. De tal manera que en actitud de esperanza fuimos salvos, pero no recibimos toda la salvación para vivir solo el aquí y el ahora, sino que también inyectaron en nosotros una esperanza por una liberación total en el futuro. Y esta liberación entonces debe ir creciendo, es una esperanza que debe crecer de gloria en gloria, o como dijeran los versículos anteriores, ese cada vez eterno peso de gloria. Pero no solamente la naturaleza y el hombre en sí mismo gime por una liberación, sino que el versículo 26 señala con una conjunción y de igual manera el Espíritu Santo intercede, nos ayuda en nuestra debilidad. La pregunta que surge aquí es, ¿quién está orando? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Algunos dicen que el orante es el Espíritu Santo, otros dicen que el hombre. Pero en realidad es una sinergia, es un trabajo en conjunto. Y les voy a decir por qué. El Espíritu Santo no necesita gemir porque no le duele nada y no sufre nada. Es Dios y está completo, no le hace falta nada. La razón de sus gemidos es por nosotros. Él usa nuestras oraciones y nuestros gemidos. La respuesta está en los versículos 15 que dice que cuando recibimos el espíritu de adopción, clamamos Abba Padre. El versículo 23 dice, nosotros también gemimos. Y el versículo 26 dice, hemos de pedir como conviene. El Espíritu Santo entonces nos ayuda, no sustituye nuestras oraciones, sino que toma nuestras oraciones y nos ayuda. El Espíritu Santo entonces se convierte en esa ignición,
en ese motivante, en esa permanencia, y además le da sentido a esas oraciones. El Espíritu Santo es el ayudador en nuestras oraciones, por lo menos por dos razones que aparecen en los versículos. Y la primera de ellas aparece ahí: nos ayuda en nuestra debilidad. La referencia que hace aquí en el aspecto debilidad hace sentido en relación a nuestra naturaleza naturaleza humana en sentido general de pecado y enfermedad. El Espíritu Santo sabe que somos seres frágiles de cuerpo, que nos deterioramos, nos desgastamos, envejecemos y estamos sujetos a la enfermedad, a los estados de ánimo, sujetos al pecado, incluso sujetos al egoísmo oculto. A veces pedimos en nuestras oraciones, pero pedimos para gastarlo en nuestros deseos, como dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda, porque sabe que somos débiles físicamente, débiles también por el pecado y débiles en nuestras intenciones egoístas. La otra razón por la cual el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad es por nuestra ignorancia. Como seres humanos somos seres limitados, finitos en el conocimiento. Nuestra incapacidad para ver la gran pintura, para ver más allá del presente, para ver más allá de nuestro bienestar egoísta llamado instinto de supervivencia. Nosotros no podemos adivinar qué ocurrirá mañana. No sabemos si lo que pedimos hoy nos servirá y nos será de utilidad mañana. Por eso no sabemos pedir como conviene. A veces creemos que sí, pero no es cierto. El apóstol Pablo se incluye a sí mismo cuando dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo es que un titán, un gigante espiritual como él, reconoce que no sabe orar por situaciones específicas? El apóstol Pablo sabe orar por la voluntad revelada de Dios. Y él en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, apartarnos de pecados inmorales. En el capítulo 5 versículo 16 dice que su voluntad es darle gracias en todo. La voluntad de Dios revelada en su palabra es que todo mundo proceda al arrepentimiento y que compartan el evangelio a toda criatura. Pero por el otro lado, el apóstol no sabe en situaciones específicas cómo pedir. Porque en el capítulo 15 de la carta a Romanos, él le pide a los hermanos: hermanos, únanse conmigo en la lucha, dice el versículo 30, orando por mí. Pidan a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida. De tal manera que él no sabía cómo lo iban a recibir, por eso ora y por eso pide. También él parece que es capaz de orar por sanidad por muchos, pero él, cuando tiene un aguijón en la carne, la respuesta que recibe es: bástate mi gracia, y se conforma con eso. No sabe si el bástate mi gracia sirve para refrenar su orgullo propio o tiene un propósito divino de salvación para alguien más. El apóstol dice que no lo sabe. Nosotros como seres humanos a veces pensamos que sí sabemos pedir y sí sabemos orar, porque nos creemos, como les decía hace ratito, inmunes, perfectos, dioses. A veces es nuestro miedo a contraer la enfermedad o a la muerte lo que nos hace sentirnos capaces de creernos intocables, imbatibles. Y oramos con tal descaro y reclamo que lo único que hacemos es demostrar nuestra propia ignorancia de que no sabemos cómo pedir y cómo pedir lo que conviene. ¿Qué hacemos con el coronavirus? ¿Qué pedimos? ¿Que Dios lo destruya? ¿Que no nos dé a nosotros y a nuestra familia? ¿O pedimos que Dios haga su voluntad?
¿Verdad que siempre pedimos lo primero? Es más, ni siquiera le pedimos a Dios que lo elimine. Nosotros mismos declaramos que lo elimine. Hoy más que nunca hemos visto que hay gente que reprende, que ata, decreta, cancela, destruye a este virus, pero este virus no se sujeta y le achaca a este virus un origen diabólico. Lo atacamos, lo reprendemos, invocamos la sangre de Cristo y ungimos las puertas de nuestra casa para que el ángel de la muerte no entre. Abrimos el Salmo 91 y hacemos toda clase de solicitudes pensando que sabemos lo que pedimos. Pero hermanos queridos, ¿acaso no sabemos que el diablo y la enfermedad son servidores involuntarios de la soberanía de Dios? El diablo, hermanos, y la enfermedad no son entes independientes, no hacen nada sin la autorización de Dios. Entonces, hermanos, no sabemos por qué Dios permite esta pandemia. ¿Pedimos como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hacemos en medio de esta crisis económica y recesión que se avecina? ¿Pedimos a Dios que nos libre de la carencia económica? Porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro. O pedimos a Dios que use esta situación para que la gente reconozca su lejanía de Él y se vuelva a Él. Pedimos que este dolor y esta prueba se convierta en el megáfono de Dios para despertar a este mundo ciego y sordo. ¿Verdad que pedimos lo primero? Que no nos afecte económicamente. Pero hermanos, ninguno de nosotros sabe cuál es el propósito de Dios para esta situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué Dios permite esta contingencia? No lo sabemos. Pero lo increíble de todo esto es que el versículo 27 dice más. Esta conjunción adversativa ahora, contraria a que nosotros no sabemos, nos enseña que el Espíritu Santo sí sabe. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Discierne los corazones de quienes, por supuesto que los nuestros, y nos ayuda en nuestra debilidad para adecuarnos a la voluntad de Dios. Y subraye esa parte si está anotando o si acostumbra a subrayar en su Biblia, que tenemos que pedir acordes a la voluntad de Dios. Dios tiene un plan, eso debemos pedir. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia y en nuestro egoísmo para pedir como conviene. Lo maravilloso de este pasaje es que Dios ora a Dios. Eso es increíble. El Espíritu Santo es Dios, está en sintonía con Dios, está buscando el mismo propósito de Dios, por eso Él sí sabe, intercede por nosotros con nuestros gemidos, nos incita a la oración, mantiene la oración y le da sentido a nuestra oración para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca pedirá contrario a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sí sabe, queridos hermanos, por qué nos acercamos quizás a un colapso económico, a una carencia económica. Nuestra oración en unos momentos en los que estamos viviendo es: ¿cuál es tu voluntad, Dios mío, en medio de esta crisis? Algunos argumentan que no es la voluntad de Dios ni la enfermedad, ni la carencia económica, ni la muerte, y dicen que esas son cosas del diablo. Y citan Deuteronomio, citan Tercera de Juan, Proverbios, pero déjenme decirles honestamente que no es exégesis de los textos que intentan tomar como pretexto, sino todo lo contrario. Y lo único que demuestra es una ignorancia de la voluntad y el propósito de Dios. No sabemos pedir como conviene. Mateo capítulo 26, versículo 42, el Señor dijo: Padre mío, en el Getsemaní, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Espíritu Santo le da significado a nuestras oraciones indecibles, con esas palabras desarticuladas,
y el Espíritu le da un significado acorde a la voluntad de Dios. Esa sabiduría del Espíritu Santo nos hace tener la certeza ahora de lo que sí sabemos. El Señor en su palabra no promete que no habrán aflicciones, sino que al contrario, Él considera las aflicciones como parte, como medio, como herramienta que Dios usa para acrecentar una esperanza de redención en sí misma. Romanos capítulo 5, versículo 2, si quiere acompañarme para verlo, dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y observe, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y nos gloriamos, perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y regresamos al versículo 18 que veíamos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta que el dolor, la prueba y la carencia son herramientas que Dios utiliza, y solo Él sabe por qué utiliza, para provocar en nosotros, hermanos, un anhelo más vehemente por el retorno de Cristo en su segunda venida? Lo que sí promete el Señor aparece en el versículo 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Observe que y sabemos, esta expresión de profunda certeza y convicción es otorgada por el Espíritu Santo. Se contrarresta con la expresión del texto anterior: no sabemos cómo pedir. Entonces, este saber es resultado del Espíritu Santo en nosotros. Si no fuera por su ayuda, por su intercesión, nosotros no sabríamos que todas las cosas, el término todas las cosas parece hacer referencia al versículo 18, las aflicciones del tiempo presente. Entonces, incluye esas aflicciones. Dios no hace sufrir a lo tonto a la humanidad. Dios no es el sádico cósmico, como decíamos al principio, que vivisecciona a sus animales para disfrutar su sufrimiento. Dios no usa a la humanidad ni a sus hijos como conejillos de indias. Dios es un Dios bueno y sabio. Dios no es ignorante como para no saber pedir por nosotros. Por eso el apóstol Pablo reitera: si Dios es por nosotros, si toda su ayuda está del lado nuestro, en esta batalla contra el pecado, en esta batalla contra nuestro cuerpo físico y nuestro desgaste, entonces ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, solo Dios sabe en su infinita sabiduría y soberanía ¿por qué este coronavirus, considerado como un mal, como una aflicción, como un temor, pueda ser usado para un bien de los que aman a Dios? Algunos consideran eso como una maldición, algunos consideran eso como un ataque del diablo, pero ¿y si en realidad Dios está ocupando eso? Está ocupando la recesión económica para doblegar el orgullo de los presidentes y gobernadores del mundo. Solo Dios sabe, hermanos, si la carencia que se avecina económica doblegará nuestra excesiva autoconfianza en la que nosotros hemos estado sumergidos. A lo mejor hemos llegado al grado de ser demasiado materialistas y vivimos así. Solo Dios sabe si está permitiendo esto para doblegar nuestra autoconfianza o permite esta situación para aumentarnos la fe en Él. Solo Dios sabe, hermanos, si el coronavirus está presente para hacernos replantear nuestras prioridades como cristianos.
El pastor Miguel Núñez de República Dominicana decía que quién se iba a imaginar que los deportes en el mundo se detendrían. Ciertamente ninguno de nosotros se imaginó que algún día habría un día sin fútbol, un fin de semana sin deportes. ¿Se ha fijado qué hace su marido ahora que no va al partido acostumbrado de fútbol a la semana? ¿Se ha dado cuenta que parece un zombi caminando del sillón a la cama y de la cama al sillón otra vez? ¿Se da cuenta que su hijo vivía ensimismado en el fútbol y lo único que lo emocionaba era el fútbol? Ahora, ¿en qué ocupa su tiempo? Ya no tiene fútbol, se murió, le dieron convulsiones, ¿verdad que no? En realidad, a veces pedimos que Dios quite el coronavirus. Señor, quita el coronavirus para que yo pueda regresar a mi entrenamiento. Quita el coronavirus para que yo pueda regresar otra vez a mi misma vida ensimismada, egoísta, materialista, tan alejada de Dios. Pedimos a Dios que quite este virus por intereses egoístas y no por la voluntad de Dios. Nunca pensamos que el coronavirus iba a quitarle el vicio a algunos cristianos de ir al cine, de ver las opciones de entretenimiento de la plaza, de la zumba, de la natación, que no son malas en sí, pero que han ocupado el lugar preponderante que Dios debería tener. Algunos en otra ocasión, en meses atrás, era tan claro que muchos hombres usaban el trabajo como un pretexto para no servir al Señor. Y más de alguna de sus esposas le habrá dicho: viejo, no esperes que Dios te deje sin trabajo para que le busques. Voy a pedirle a Dios que te quite ese trabajo para que tengas tiempo para servir al Señor. Pero ahora que escucha que están haciendo recortes de personal, que están mandándolos a descansar a su casa, ahora le pide usted, esposa, al Señor: Señor, no le quites el trabajo a mi viejo. Lo aleja de ti, pero no le quites el trabajo, porque ¿con qué vamos a subsistir? ¿Se da cuenta que no sabemos pedir como conviene y le huimos al dolor y a la prueba como herramienta de redención? Hermanos queridos, el Espíritu Santo sí sabe. Él pide en nosotros lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, y en todas las cosas incluye las carencias que se tornan para bien a los que tienen en Dios su mayor deleite. Además, el apóstol enumera varios aspectos. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Sabemos que no hay condenación en los hijos de Dios. Sabemos que no hay acusación. Y el versículo 35, si quiere acompañarme, Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Se da cuenta? Angustia, esos sentimientos de estrés por la economía, el insomnio por no saber qué comeremos, cómo le haremos para la renta, para la colegiatura, el hambre o la desnudez si es que llega a darse, el peligro de contraer una enfermedad invisible altamente contagiosa. Pero el versículo 36 dice: como está escrito, ¿se da cuenta lo que habíamos visto? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿Se da cuenta de la certeza del Espíritu? Que ni la muerte, y la muerte aquí no es un impedimento, sino un paso más para la glorificación, ni la vida. Eso quiere decir que ni los mejores placeres o bendiciones de la vida, la familia, la alegría, el dinero, etcétera, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, es decir, fuerzas sobrenaturales luchando contra nosotros, ni siquiera esos pueden separarnos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el desgaste del tiempo, ni la enfermedad, ni el dolor actual, ni la angustia del futuro, esas amenazas horizontales del tiempo, así como lo conocemos,
El versículo 39 dice, ni lo alto ni lo profundo, amenazas verticales, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo entonces 28, hermanos, nos hace ver la soberanía de Dios. Solo Dios sabe y nos invita a confiar en esa sabiduría. Dios está a cargo del mundo. Esta forma tan soberana de Él hace que todas las cosas que suceden estén organizadas para que todos los que aman a Dios puedan servirles para bien. Nuestra confianza entonces no está en que quitemos o escapemos de la angustia o de la muerte o del hambre o del virus, sino que el Dios Todopoderoso hará que todas estas agonías sean un instrumento de su misericordia para nuestro propio bien. Nunca pensemos en esta situación que Dios deja de ser justo porque todavía sufrimos. Y nunca pensemos que Dios deja de ser bueno y sabio en esta situación. Romanos, queridos hermanos, presenta a Dios entonces como un Dios bueno, justo y sabio en medio de la prueba. Dios usa el sufrimiento, la enfermedad, la carencia económica como una herramienta para sus propósitos. Dios sabe, hermanos, por qué sujetó a la naturaleza a vanidad y la ligó al destino de los hombres. Dios sabe por qué todavía somos sujetos a la enfermedad y algunos de nosotros todavía todos los días quejándonos de algún tipo de dolencia. Dios entonces nos invita en este pasaje, hermanos, a gemir en expectativa por el retorno y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no seremos libres de nuestra imperfección en vida pecaminosa o nuestra imperfección siendo sujetos a la enfermedad hasta que Cristo venga y transforme nuestros cuerpos mortales a cuerpos glorificados. Entonces Dios nos invita a esperar con vehemencia, a no olvidar que todas estas cosas apuntan al retorno inminente de nuestro Señor. Además, este texto, hermanos, nos hace recordar que tenemos que orar a Dios. Es un llamado a la oración, pero no una oración ignorante. Nos llama al arrepentimiento de nuestra soberbia, de nuestra manera de pedir y solicitarle a Dios como si ignoráramos su propósito para redimirnos por medio del sufrimiento. Oremos, hermanos, sabiendo que somos débiles, propensos a la enfermedad, pero también oremos aceptando que no sabemos si pedimos la salud para gastarlo en nuestros propios deleites o Dios nos quiere mantener así en la dolencia porque es su voluntad. Oremos, hermanos, con toda confianza pidiéndole a Dios tranquilidad y paz en medio de la angustia y la carencia. Sí pida que Dios lo bendiga económicamente, pero no para gastar en usted de manera egoísta, sino pida que Dios le dé dinero a usted para ser rico en buenas obras y ayudar a los demás. Pida a Dios por protección por su familia, quédese en casa, guarde todas las indicaciones que se nos dan para poder salvaguardarse de algún contagio, pero pida a Dios mejor de acuerdo a su voluntad. Sea prudente, pero también dependa del Espíritu Santo. Además, este texto es una invitación para reevaluar nuestras prioridades. Pidamos a Dios sabiduría, así como Él la tiene. No sabemos por qué están ocurriendo estas cosas. No sabemos por qué tenemos que pasar por esta extraña situación de cuarentena. Es extraño no tener que reunirse, es extraño no tener que salir con tanta libertad. Y es extraño que todo esto afecte nuestras actividades. Pero, ¿qué y si Dios está probando a la iglesia? ¿Qué si a través de esta cuarentena y esta contingencia Dios permite este coronavirus para revalorar nuestra manera de hacer la liturgia? ¿Qué si convertimos la iglesia en un show y no en el centro de su palabra? ¿Qué, hermanos, si esta contingencia está poniendo a simbrar
a temblar, a remover los cimientos de todas las maneras de administrarse de las iglesias. Que si Dios está invitando a considerar como en la iglesia del primer siglo perseguida, que la dependencia, el mantenimiento, el dinero, no dependen de lo que nosotros recaudamos, sino dependen de su misericordia. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Hermanos queridos, ¿y qué si Dios está permitiendo esta contingencia para que usted haga un cambio en su agenda de diversión a devoción? Si en estos 20, 30 días que ha estado recluido en casa, en cuarentena, no ha tenido oportunidad o no ha querido leer por lo menos un libro de la Biblia, o no ha leído ni siquiera un libro cristiano o un libro de historia, si en ese periodo usted no ha orado más de lo normal, pero eso sí, a lo mejor en estos 30 días se ha terminado 2 o 3 series de Netflix, o si ha visto más películas que nunca en su vida, entonces quizás esta contingencia es un llamado para reevaluar nuestras prioridades. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios sufrió hasta morir, no para que los hombres no sufrieran, sino para que sus sufrimientos pudieran ser como los suyos. George MacDonald. Queridos hermanos, sabemos que todas las cosas buenas, malas, salud, enfermedad, coronavirus o recesión económica, todo obra para bien para los que hemos sido justificados. Ni la vida ni la muerte, ni hambre ni desnudez nos podrán separar de ese propósito eterno de glorificación que Dios tiene preparado para nosotros. A lo mejor Dios puede intervenir y podemos pedir que cambie la situación, pero a lo mejor Él no cambie la situación directamente. Pero aún así, si se mantiene difícil, Dios garantiza, hermanos, en esta su palabra, que al final de todo obra para bien, inclusive una mayor madurez espiritual conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es reiterativo en la carta a los Romanos, como en el capítulo 11, versículo 32, el énfasis que el apóstol Pablo señala de Dios en su atributo de Dios sabio. Romanos 11, 32. Porque Dios, hablando de los judíos y los gentiles, y si Dios había rechazado a los judíos para dar entrada a los gentiles, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde está en casa, puede inclinar su cabeza y oremos a Dios. Dios sabio y único, qué soberbios somos cuando pretendemos entender tus propósitos soberanos para la humanidad y reclamamos sanidad, bienestar, bendiciones, cuando no somos capaces de discernirnos a nosotros mismos, ni cuál es tu propósito específico para esta situación. Perdónanos por atribuirle un propósito diabólico a esta pandemia, cuando lo que dice tu palabra es que tú sujetaste a vanidad a la naturaleza y lo más que puede producir es espinos, dolor y muerte. Perdónanos además por esta ignorancia voluntaria, porque a lo mejor el miedo a estar enfermo, el miedo a la economía, el miedo a la carencia, Señor, nos hace sentirnos intocables, supercreyentes. Cuando tu palabra dice que tenemos que sufrir como tú sufriste para posteriormente ser glorificados como tú. Enséñanos, por favor, a pedir por tu Espíritu de acuerdo a tu voluntad. No sabemos tus propósitos específicos, pero si nos ayudas a pedir por protección, paz y bienestar económico, ayúdanos a no pedirlo para gastarlo en nosotros mismos y el egoísmo.
sino ayúdanos a aprender la lección mientras estamos encerrados en casa. Yo no sé lo específico, pero sí sé, Señor, que todo, como dice tu palabra, ayuda para bien a los que tenemos nuestro mayor deleite en ti. Amarte con toda la fuerza, mente y alma. Esta noche en casa ayúdanos a pedir como conviene, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.